Hola a todos. Vamos a iniciar nuestro estudio del cálculo integral. Entonces, así como en el cálculo diferencial, como vimos antes, el concepto central es el de derivada, en el cálculo integral el concepto central es el de integral definida. Posteriormente vamos a ver la relación que existe entre ambas nociones, entre la noción de derivada y la noción de integral. Entonces vamos a considerar lo siguiente para iniciar. Entonces piensen en una función f definida en un intervalo cerrado de extremos a, b y que toma valores reales. Entonces tenemos esta función, su dominio es este intervalo cerrado con extremos a y b y toma valores reales. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Para cada entero positivo, n, vamos a subdividir el intervalo de extremos AB en n partes iguales. Entonces aquí tenemos este segmento de extremos A y B. La longitud de este segmento no es más que la diferencia B menos A. Entonces este número de aquí, B menos A, es la longitud que mide este segmento. Y estamos dividiéndolo entre n partes iguales. Entonces aquí está la división en n partes iguales y estamos poniendo aquí las divisiones. Entonces x0 se corresponde con el extremo A del intervalo, x1 es la primera parte de la división que obtuvimos al dividir en n partes iguales, entonces sería igual a más el incremento en x, que es la enésima parte de la longitud del segmento, y vamos a ir añadiendo segmentos de esa longitud hasta llegar al extremo b, que sería x sub n. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Dividimos el segmento AB en n partes iguales y especificamos con las letras o con los símbolos x sub 1, x sub 2 y así hasta x sub n los extremos de esas divisiones. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir la noción de suma de Riemann correspondiente tanto a esta función f como a la subdivisión que hicimos. Entonces, por eso estoy usando esta notación de aquí, R de suma de Riemann. El sub n es de que dividimos el segmento en n partes iguales y f es la función que estamos considerando. Ahora, ¿qué es la suma de Riemann de esta función con respecto a esta subdivisión de su dominio? Pues la suma de Riemann se define de esta manera. Tomamos algún punto, en este caso los extremos del intervalo, y vamos a evaluar a esta función f en esos puntos intermedios. Y más aún, al evaluar la función en esos puntos intermedios, al resultado, es decir, a este número f evaluado en xk, vamos a multiplicarlo por la longitud del subintervalo en el que dividimos. Entonces, ¿cuál es esta longitud? Delta de x, pues es la longitud total del segmento b menos a dividido en n partes. Y vamos a sumar todos estos números. Muy bien, entonces esta suma es lo que se conoce como la suma de Riemann de la función al subdividir en n partes iguales. Si ustedes ven en otros libros o revisan en otros libros, hay otras maneras de definir las sumas de Riemann. Aquí lo estoy haciendo así para simplificar un poco la situación. Ahora, geométricamente, ¿qué significa una suma de Riemann? Entonces vamos a pensar en lo siguiente. Imagínense que dibujan la gráfica de la función. Esto que está en negro, esta curva, es la gráfica de esta función. Aquí estoy poniendo los ejes coordenados y estoy suponiendo que la función es positiva en este segmento, en el segmento A y B. Ahorita van a ver por qué. Ahora, aquí hice una subdivisión en 6 partes. Entonces tomé el segmento que va de x0 a x sub 6 y lo dividí en 6 partes iguales. Ahora, evaluamos a la función en x0 y eso nos da esta altura de aquí. Si evalúan a la función en x1, pues la altura correspondiente sería esta, y así sucesivamente hasta llegar a x sub 6, y la altura correspondiente pues sería esto que está aquí. Bien, entonces si multiplican ustedes la altura que obtuvimos, que es este f evaluado en x sub k, y lo multiplican por delta x, lo que obtienen no es más que el área de estos rectángulos. Entonces la suma de Riemann es la suma de las áreas de cada uno de estos rectángulos. Si se fijan ustedes,
en esta división que hicimos en 6 partes iguales del segmento, la suma de las áreas de estos rectángulos se aproxima, más o menos, al área que está debajo de esta curva. No va a ser exactamente igual porque no estamos cubriendo algunas partes de lo que queda debajo de la gráfica de la función y en algunos casos nos estamos saliendo por arriba de la gráfica de la función. Entonces, la suma de estas áreas de estos rectángulos no es exactamente igual que el área que queda debajo de esta curva, encerrada entre los extremos A y B, pero es una aproximación. Si se fijan ustedes, al hacer más fina esta subdivisión, es decir, si hacemos que n se haga muy grande, si ustedes subdividieran aquí en 1.000.000 de partes iguales y sumaran el área de todos esos rectángulos, pues ese número que obtendrían de la suma de Riemann correspondiente a subdividir en 1.000.000 de partes iguales, ahora sí se parecería mucho más al área bajo la curva. Entonces, el concepto de integral surgió a partir de la intención de calcular áreas de figuras que sean más complicadas que rectángulos, triángulos o polígonos regulares y poder calcular áreas de figuras más complicadas. Bueno, entonces esa es la idea geométrica subyacente a este concepto de integral definida. Y ahora vamos a definir la integral de esta función f como justamente el límite de las sumas de Riemann que definimos anteriormente cuando la subdivisión se hace muy fina. Entonces, si la subdivisión se hace muy fina, si calculamos este límite de manera adecuada, lo que obtendremos es un número. Ese número, por definición, es la integral de la función f entre los límites a y b. Muy bien, ahora, de la misma manera que la derivada de una función no siempre existe, hay funciones derivables y hay funciones que no son derivables, la integral de una función no necesariamente existe. Hay funciones que sí tienen integral, la mayoría de las funciones que ustedes se imaginen, las funciones polinomiales, racionales, las funciones trigonométricas, exponenciales, tienen integral, son integrables, pero hay funciones bastante menos comunes de las que ustedes probablemente tengan en mente, que no tienen una integral definida. Muy bien, entonces así vamos a definir la integral definida de una función cuando ésta exista. Y geométricamente representa el área bajo la curva de la gráfica de la función, limitada entre el eje X y la gráfica de la función y los extremos A y B. Ahora fíjense que en este caso la función que elegimos o la gráfica que dibujé aquí está sobre el eje X. Ahora, si la gráfica baja debajo del eje X, es decir, si el valor de la función en alguno de estos puntos es negativo, aún así se puede interpretar como un área, pero hay que tomar en cuenta la parte que está por arriba del eje X y la parte que está por abajo. Lo que queda por arriba del eje X va a contar como un área positiva y la parte que queda debajo del eje X va a contar como un área negativa y al final se van a restar. Lo podemos ver en algunos ejemplos después. Muy bien, entonces vamos a usar esta idea de la integral para calcular el área de una figura conocida y ver que efectivamente coincide con lo que ustedes tienen en mente. Vamos a calcular el área de un triángulo. ¿De qué triángulo vamos a calcular esa área? Pues del que está dibujado aquí. Entonces consideren la recta y igual a x, que como saben es la diagonal a 45 grados en los ejes coordenados usuales, y vamos a calcular la integral de la función f de x igual a x entre los extremos 0 y 1. Como vimos anteriormente, esa integral nos va a dar, si hacen el dibujo de la gráfica correspondiente, el área de este triángulo verde. Ustedes ya saben que el área de un triángulo pues, se puede calcular multiplicando su base por su altura. En este caso la base mide 1 y la altura mide 1, así que hay que multiplicar la base por la altura y dividir entre 2 el resultado, ¿verdad? Y obtendremos de esa manera el área de este triángulo. Vamos a ver, la intención de lo que vamos a hacer a continuación es ver que efectivamente, al usar el método que les describí aquí arriba, que es usar sumas de Riemann, obtenemos lo que ya sabíamos. Es decir, que el área de ese triángulo se puede obtener multiplicando su base por su altura y dividiendo entre 2. Muy bien, entonces, ¿cómo procedemos en este caso?
Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subdividir el segmento 0,1 en n partes iguales. Entonces, vamos a tomar su longitud, que vale 1, y vamos a dividir entre n partes iguales. Ustedes podrían hacer algunos ejemplos fáciles subdividiendo subdividiendo a la mitad y luego en 3 partes y luego en 4 partes y ver cómo son los números que obtienen progresivamente al hacer la división más fina. Aquí, como está escrito, ya estoy dividiendo en n partes, donde n es un número entero arbitrario. Muy bien, entonces, si ustedes subdividen en n partes iguales, como vimos, la base de estos rectángulos que se van a dibujar como en la gráfica que está aquí arriba, pues van a tener una base de 1 sobre n, ¿verdad? En este caso, esto vale A vale 0, B vale 1, y entonces tendríamos esta diferencia, 1 menos 0 entre n, y es 1 en n. Ahora, ¿cómo son las alturas de estos rectángulos? Pues la función que tenemos que considerar es la función f de x igual a x. Entonces, si ustedes toman el extremo a y le suman k veces la longitud del segmento dividido entre n, esto les va a dar el punto de la subdivisión correspondiente a la késima división. Como les digo, es más fácil que ustedes hagan esto con algún n en particular, n igual a 1, a 2, y ver cómo se obtienen las sumas de Riemann. Aquí lo estoy escribiendo en general. Muy bien, entonces si ustedes suman al extremo final k veces la longitud de las bases y luego evalúan, aquí la función es muy sencilla. Al evaluarla simplemente se tiene f de x igual a x, y entonces la altura está dada por este número que está escrito aquí, y hay que multiplicar por su altura. Bien, entonces haciendo las operaciones correspondientes, ustedes finalmente pueden ver que la suma de Riemann correspondiente a subdividir en n partes iguales se corresponde con sumar los números 1 más 2 más 3 y así hasta el número n menos 1 y dividir el resultado entre n al cuadrado. Muy bien, entonces ya sabemos eso, sabemos cómo es la suma de Riemann correspondiente a subdividir en n partes iguales para esta función en concreto, y quisiéramos calcular el límite. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el límite en este caso? Pues vamos a usar este truco que les describo aquí. Entonces, si ustedes se fijan, tienen la suma de los primeros n-1 números y queremos saber cuánto vale eso. Aquí más o menos les digo una idea que se le ocurrió a Gauss para hacer esta suma de manera más eficiente. Pueden leerlo aquí y al final van a ver ustedes que el resultado de sumar los primeros n-1 números está dado de esta manera, como lo escribí. Muy bien, vamos a sustituir entonces ese resultado en lo que teníamos antes y dividir entre n cuadrada. Y ustedes se pueden sentar a hacer la cuenta y ver que la suma de Riemann, todo lo que dije antes, lo que significa simplemente es que la suma de Riemann para esta función, subdividiendo en n partes iguales el segmento 0,1, es n-1 multiplicado por n dividido entre 2. Esa es la suma de Riemann, es el valor de la suma de Riemann correspondiente a una subdivisión en n partes iguales del segmento 0,1, aplicándolo a la función f de x igual a x. Bueno, entonces ya que sabemos eso, pues podemos intentar calcular el límite de este número cuando n tiende a infinito. No es muy difícil en este caso ver que este límite efectivamente existe, y usando las ideas que vimos muy al inicio del curso pueden calcular su límite, y su límite es efectivamente un medio, que es lo que ya sabíamos que valía el área del triángulo. Entonces revisen con cuidado este ejemplo. Creo que es un ejemplo bastante instructivo para ustedes, para entender el concepto de suma de Riemann. Podemos ver algunos ejemplos más y resolver dudas para funciones más complicadas. Por ejemplo, ustedes ya sabían cómo calcular el área de un triángulo sin necesidad del concepto de integral. Esto les da otra manera de entender por qué su área es justamente un medio. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si la función, aquí tomáramos y igual a x cuadrada? Pues tendríamos, en vez de un triángulo, tendríamos aquí el área debajo de una parábola. Y ya es bastante más complicado tratar de calcular esa área. Sin embargo, usando este método de las sumas de Riemann se puede calcular el área siempre y cuando ustedes sepan cómo calcular el límite que les salga en ese caso.
Muy bien, entonces vamos a dejar el, el video aquí. De momento no hay ejercicios para esta sección, solamente quiero que revisen esto que les acabo de contar y nos vemos entonces en la siguiente.